Bueno, vos sabés que esta entrevista tiene que ver con esta tarea, ¿no?, que nos hemos impuesto del Congreso. Tiene que ver con la revista, por supuesto, pero tiene que ver para que la gente se entere. Y a mí me parecía que, como yo no lo sé, te lo pregunto desde... Por ahí mucha gente sabe, yo no lo sé. ¿Quién inventó los hospicios? ¿O cuándo? Bueno, tienen siglos los hospicios. Y se inventaron para encerrar a las personas. Antes las personas con padecimientos mentales, bueno, hubo varias etapas en la historia de la humanidad. En algún momento se los consideraba una cuestión diabólica, y en algún momento y se los quemaba, o se las consideraba brujas, si eran mujeres particularmente. Y en algún momento, con el advenimiento de la medicina, digamos, se pretendió humanizar esa visión, pero en realidad siguió siendo la misma cosa. Se siguió considerando a los padecimientos mentales como cuestiones, digamos, anormales, como elementos de peligrosidad que había que controlar. Y bueno, la medicina, en conjunto con el campo jurídico, bueno, diseñó un sistema para encerrar a esas personas con, digamos, la excusa o con el revestimiento de que se trataba de un tratamiento, pero siguió siendo tan cruel como era cuando se consideraban las enfermedades mentales como cuestiones diabólicas, ¿no? No es muy distinto, no es muy distinto. Y lo cierto es que esos manicomios, esos dispositivos fueron permaneciendo con el avance de los años, con el avance de la ciencia, con el mayor conocimiento de otro tipo de tratamientos, siguen permaneciendo tal cual como fueron creados, ¿no? Porque es como muy contradictorio desde la simpleza, ¿no? Es que una persona, que la ciencia esté trabajando sobre eso y que la única solución ha sido el encierro. Porque la ciencia no está, porque entonces vos estás enfermo del hígado, te encierran también. Eso es una enfermedad. Y mucho más con las enfermedades mentales, ¿qué son las enfermedades mentales? En definitiva, son dificultades que tiene un sujeto para relacionarse con los otros. Son dificultades en el campo de las relaciones. Aislar a una persona de los otros lo único que hace es profundizar esa dificultad, no empeorarla, no resolverla. Y sí es muy llamativo. Hace poco la presidenta dijo algo que también lo dijo de manera muy simple y se aplica muy bien a este tema que estamos hablando, Eve, que es no podemos resolver problemas del siglo XXI con textos del siglo XIX. Lo dijo cuando presentó el proyecto de Código Civil. Bueno, los manicomios son de varios siglos también, el XIX, el XVIII. Como la locura está estigmatizada, ¿qué pasa? Si vos estás en situación de pobreza, pero además sos loco, bueno, el sistema te envía a que te atienda el hospicio. Todo es tu problema, la pobreza y la locura. Y si no tenés vivienda, también. ¿Y qué va a hacer el hospicio? ¿Cómo resuelve el hospicio el problema de la pobreza? Dando de comer. ¿Cómo resuelve el hospicio el problema de la vivienda? Dejando que la persona viva ahí. La verdad que no es una solución. Pero el tema es que las otras áreas suelen ver el tema de lejos. Y ni que hablar también con el tema de las adicciones, que tiene más o menos la misma lógica, sí, y que es un problema que, y yo diría, en el plano de los chicos y de los adolescentes, el tema de las adicciones es el que más se utiliza como variable, como excusa para encerrar a chicos que muchas veces tienen problemas sociales o tienen problemas de conducta, pero que, bueno, como consumen drogas, se utiliza esa excusa para privarlos de la libertad sin una razón, de fuerza. El cambio que propone la ley requiere de una construcción social y de un cambio en la conciencia social. Por esto que vos decís, la locura está invisibilizada, el hecho del encierro ha generado
prejuicios, ha profundizado prejuicios que la gente no puede dejar atrás porque no tiene forma de interactuar con las personas. Entonces, bueno, tantos años de esa situación, se requiere de una construcción social y de un cambio de conciencia, con lo cual, evidentemente, el trabajo en las escuelas, para que la gente tenga otra visión, es fundamental. Pero también hay experiencias, digo, para dar un ejemplo, la Corifata, el Frente de Artistas del Borda. Pero esto es recién ahora. Es reciente. Sí, es reciente. En términos históricos es reciente, tiene sus años, pero sí, digo, son experiencias que más allá de que le permiten a los que integran esa experiencia rehabilitarse, incluirse, le permiten al resto de la sociedad escuchar a las personas que se supone que eran peligrosas o que tenían que estar excluidas y darse cuenta de que no es así, por revisar sus prejuicios. Hace unos 70 años, que son muchos, pocos para algunas cosas y muchos para otras, nosotros íbamos a comprar verduras, Romero, mi papá y mi mamá, y me llevaban. Y cuando pasábamos por el hospicio, que estaba todo alambrado doble, decían, no te acerques porque ahí están los locos. Y estaban todos arrimados y yo los veía con un miedo, me acuerdo, yo tenía 14 años. Todos bueno, que te llaman, que te piden cigarrillo, ¿viste? Esa cosa que es como un zoológico, no sé qué nombre darle. Bueno, lo que hay que tener en claro, Eve, que muchas de las mañerismos que tienen las personas que están internadas no son producto de la enfermedad, son producto del encierro. Claro. Esas mismas personas, si hubieran recibido otro tratamiento, no tendrían ese comportamiento. Y de hecho, por suerte también, hay personas con enfermedades mentales graves que no han tenido la desgracia de ingresar a un hospicio, que tienen una familia o un grupo social continente y que vos lo ves y no te das cuenta, son totalmente distintas a esas personas que están encerradas. Y siempre tiene que ver el silencio con todas estas cosas, ¿no? Yo, haciendo ayer la presentación del programa, decía cómo nosotras nos silenciaban, ¿no? Y cuando íbamos a buscar a nuestros hijos nos decían, no digan nada porque si no los van a matar. Quédense calladas, quédense quietas. Eso es el sistema dentro de la justicia, amigos, lo que fuera. No te conviene, no hables, te los van a matar. Si vos seguís así, te los van a matar. Me lo escuché millones de veces. Y la otra, la iglesia que te decía, recen, señora, recen. Y la otra, que cuando vos no podías dormir, que las madres iban al médico porque no podían dormir, meta pastilla. Y vos no podías dormir porque querías pensar qué podías hacer al otro día para encontrarlos. No es que no podías dormir porque, ay, me quitó el sueño. Entonces vos fijate cómo el sistema también tiene montones de cosas para prohibirte hacer. Bueno, hay que romper tantas cosas porque te invisibilizan, después te hacen callar y después te hacen volver loco y después te cierran. Bueno, vos fíjate, para comparar esto que me parece bárbaro lo que hicieron, Eve, de poner este tema en el Congreso de Ley de Medios y Ley de Salud Mental, el silencio no es salud, ¿cómo se silencia en el campo de los medios? Bueno, no dando licencias, por ejemplo, no teniendo la frecuencia para hablar. En el campo de la salud mental hay algo que es muy parecido, no tenés capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Vos estás loco, te hicieron un juicio y vos podrás hablar, pero tus dichos no tienen ninguna consecuencia porque vos no podés ni firmar un contrato, ni casarte, ni votar. ¿Por qué? Porque se supone que estás loco y no tenés capacidad para eso. Es una forma de silencio atroz, porque la persona puede ir hablando por la vida, pero como está loco se considera que su palabra no tiene ningún valor y de hecho no tiene ningún valor jurídico en muchos de los casos. Y ahí también la ley propone un cambio, y por suerte, bueno, eso empezó a producir cambios en la realidad, que es que las declaraciones de incapacidad sean revisadas cada 3 años y se restrinjan a lo mínimo indispensable. Y hoy con el proyecto de Código Civil que envió la Presidenta eso mejora todavía porque se plantea un sistema nuevo que no es que a la persona que está enferma se le sustituye la voluntad, se le pone un curador que decide por él. No, se consulta con él a ver cuáles son los apoyos, las personas de apoyo que tiene y se le designan esos apoyos para que le ayuden a decidir. Pero pasamos de una consideración de proteger a la persona anulándola a esta situación que es promover su autonomía. La salud es autonomía, la salud es libertad, no puede ser nunca ni encierro ni silencio. ¿Qué pasa con la ley entonces? Si la ley está promulgada, ¿qué es lo que falta que haga la Presidenta? No, la Presidenta lo que tiene es que firmar la reglamentación. Yo creo que todavía no le llegó a ella. La Presidenta cuando promulgamos la ley... ¿Quién la tiene la reglamentación? Sé que estos días volvió a Salud por algunas cuestiones formales, menores, así que estimo que habrá vuelto a Presidencia, la debe tener legal y técnica como corresponde. Lo cierto es que en todo este tiempo Zanini la gente sería. que se opuso, Zanini la habrá tenido, no sé si él... Legal y técnica es él.
Sí, 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 sí. Hay que ver, digo, si él personalmente lo vio, pero, Y bueno, pero lo que te quiero contar es es que le podemos pedir, pero que todo este tiempo la ley salió por unanimidad, pero eso no quiere decir que no tuvo contras. Cierto sector de la corporación psiquiátrica, no todos los psiquiatras, claro, pero cierto sector y de la corporación médica trabajaron mucho en contra. Lo que cual, en tienen que ver principio, con las medicaciones y eso, que tiene que ver con con los los medicamentos, con el laboratorios. negocio de las clínicas privadas y también con ciertos privilegios, porque acá también como hubo una democratización en el campo de los medios con la ley de medios, acá también hubo una democratización entre las profesiones y también en el lugar que le corresponde al usuario. Es decir, basta de un poder único que decide por todos, sino la decisión en equipo teniendo en cuenta la palabra de la persona. Entonces hubo resistencia, pero la resistencia en el Congreso, en la discusión, es legítima, porque una vez que sale la ley hay que cumplirla. Y sin embargo, estas mismas corporaciones se dedicaron a incumplirla, a hacer campaña en contra y también a tratar de que la reglamentación no saliera o saliera contradiciendo la ley, cosa que jurídicamente no es válido, pero que bueno, lo han intentado. Y yo creo que eso también un poco por ahí demoró este proceso. Pero yo confío porque lo que pasa es que la presidenta debe tener tantos temas, pero la presidenta fue muy clara cuando promulgó la ley, conocía lo que estaba haciendo, nos pidió que hagamos una reglamentación participativa como la hicimos, así que yo creo que es cuestión de tiempo, pero la reglamentación va a salir. Igual la ley tiene vigencia, la reglamentación sirve para aplicar algunos artículos que requieren como mayor aclaración, pero buena parte de los artículos ya están aplicándose, por lo menos a nivel judicial, los jueces lo aplican, controlan con el nuevo sistema, no internan. Una cosa importante que dice la ley, los jueces no pueden internar. Internan los equipos de salud. Los jueces controlan. Los jueces, ¿saben qué pueden hacer los jueces? Sí o sí. Lo único que pueden hacer en contra de la opinión de los equipos es externar, pero nunca internar. Antes podían internar, porque claro, como lo que se consideraba es que las personas eran peligrosas, tenía que haber un juez que cuidara a la sociedad. Ahora ese no es el tema es la salud. ¿Quién decide sobre la salud? El equipo de salud. ¿Y quién controla si esa decisión va en contra de la voluntad de la persona? Controla la justicia para ver si se están dando los extremos que lo justifican. ¿Y no habría que cambiar un poco también la formación de los psicólogos y los psiquiatras? Sí, hay que cambiarlo. Las universidades nuestras son autónomas, por lo tanto la ley no podía forzar esa situación, ¿no? pero menciona la necesidad de articular con las universidades para revisar los planes de estudio. Y sí, evidentemente, en psicología lo que hay es una formación demasiado apuntando a la clínica individual, que es un factor importante, porque en nuestro país, por lo menos, esa clínica individual, que tiene en general un fuerte componente del psicoanálisis, es una clínica respetuosa del sujeto, de la singularidad, trabaja para la inclusión, para la restitución de los lazos. O sea que eso está bien, había que agregarle la capacidad de trabajo más comunitario, más social. Y en medicina te diría que el componente de salud mental es casi inexistente. Es decir, alguien que se recibe de médico y después hace la residencia de psiquiatría, todo lo que aprende de salud mental lo aprende a partir de que se recibe, pero en la carrera Como tal no aprende nada. Así que ese también sí es un factor fundamental. ¿No? ¿Vos estás conforme con la ley? ¿O Yo vos lo querés cambiar? ¿Le querés cambiar algo? Estoy muy conforme. ¿Y sabes por qué estoy muy conforme? Yo sé que vos sos uno de los que le hiciste, pero bueno, por ahí después pensaste que quisiera cambiar tal cosa. No. A ver, no, estoy muy conforme porque fue una construcción de mucho tiempo y colectiva, con muy mucha, discutida. Muy discutida y muy discutida aquí en Madres también. Y como los que se opusieron a la ley tuvieron tan poca vocación de consensuar y de negociar, ni siquiera tuvimos que correrle una coma, porque bueno, a veces en un proceso de negociación uno termina morigerando algunos aspectos para incluir a un sector que estaba en contra. En este caso, tan en contra se han puesto que fue a matar o morir y terminó saliendo la ley ideal que nosotros queríamos. Ahora, estoy conforme, pero a la vez sé que la ley es solamente una partecita del proceso, no es la solución. Es una herramienta que es muy útil, que es muy buena y yo creo que en este momento es inmejorable. Porque hay que aplicarla después, como todas las leyes. Están, después tenemos que saber cómo las usamos. ¿A qué edad te empezaste a interesar por la salud de las personas, la salud mental de las personas? ¿Cuando empezaste a estudiar psicología o ya antes? No, cuando empecé a estudiar psicología. Yo elegí la carrera muy al filo de recibirme en el secundario, terminar el secundario, y además la elegí, bueno, me pasó como le ve pasar a muchos pibes que no están muy seguros
bueno, me fui apropiando e interesando ya en la carrera, digamos, como que confirmé mi inclinación ahí. Y después creo ya el contacto con los pacientes, el trabajo en el hospital, bueno, me fue comprometiendo cada vez más y es ahí donde uno se da cuenta de que hay cuestiones de la política que uno tiene que si uno no las discute y no las modifica, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún equipo de salud mental va a poder hacer nada. ¿Hay muchos psicólogos diputados? Yo no conozco muchos. Mira, en la época que yo estaba, estuvo una psicóloga radical, Silvia Storni, Marta de Brasi, que terminó a mitad de mi mandato, que estaba en el bloque del Frente para la Victoria, y no mucho más. Y hoy me parece que hay una que es María del Carmen Bianchi. ¿Qué pocas que Bianchi. son? ¿Qué estás pensándolas? Sí, son pocas. Sí, deben ser, hoy debe haber uno o dos, mayoría abogados, docentes, médicos, psicólogos hay pocos. Y bueno, por ahí eso explica por qué tardó tanto. Yo creo que es tardía la ley de salud mental. Tendríamos más médicos y más psicólogos entonces dentro del Parlamento, porque si no siempre nos ganan los que hacen las leyes, que son los abogados, que están que están la mayoría muy deformados, porque tenemos una enseñanza muy deformada en derecho. Sí. Derecho siempre es para los más poderosos. Hay una acción corporativa fuerte de los abogados, y es cierto, si fueran los abogados solo los que... A ver, cuando los abogados solo son los que hacen las leyes, bueno, uno se da cuenta que como en el medio van cuidando su propia quintita, digamos, ¿no? Es decir, cómo todo tiene que pasar por el juzgado, todo tiene que tener un abogado defensor, y bueno, terminamos teniendo un sistema que a mi gusto está muy judicializado, digamos, ¿no? Pero también creo que es producto de esto, de que los que hacen las leyes también están pensando en su propia posibilidad laboral, sí. Y eso es un problema. Así que yo creo que hay que romper, y con el Código Civil, bueno, que tenemos un buen proyecto, tuvo algunos problemas que se corrigieron, pero bueno, el hecho de que solamente los abogados, o esta idea de que solamente los abogados pueden discutir las leyes o el código, es un error enorme. Todas estas cuestiones son cuestiones de la política que hay que discutirlas con la política y con la sociedad, digamos, ¿no? Porque no son cuestiones técnicas, son cuestiones de la vida de todos los días. Cuando uno no entiende algo, hay que pedir que se lo expliquen dos veces. Sí, porque si no es que lo van a cagar, digamos. Sí, sí. Y lo importante es que estas dos leyes que vamos a discutir y vamos a explicar en el Congreso tienen que ver con que fueron leyes muy discutidas. Creo que por muy pocas veces se discutieron tanto, se hicieron tantos debates y tantas mesas. Y es tan interesante porque uno aprende y uno sabe qué es lo que está defendiendo. ¿Cómo podés defender algo que no conoces? Tal cual. Entonces esas dos leyes fueron... Pues fíjate que la gente de los que se oponen a la ley de salud mental dicen que no han podido participar, que no han podido discutir. Hay versiones taquigráficas que demuestran que ellos estuvieron ahí, participando, discutiendo, exponiendo su punto de vista. Bueno, no han logrado convencer a los diputados y los senadores, pero participaron. Ahora, a su vez, esos sectores defienden, como si fuera de una jerarquía superior, una ley que es la 17.132, que es la ley de ejercicio de la medicina, que es una ley muy vieja. Ahora, ¿sabés quién participó en la discusión de esa ley? Es una ley de la época de Onganía. ¿Quién pudo haber participado? ¿Y Onganía? Nadie. Qué horror, Dios mío. Bueno, estamos llegando al fin de la entrevista y como esto es para hablar del Congreso, termina hablando de eso. ¿Qué día lo hacemos y qué entusiasmo tenemos? El Congreso de Madres es un congreso que es maravilloso, siempre fue maravilloso, convocó muchísimas personas y es uno de los pocos espacios en salud mental donde se discute política. En su momento, derechos humanos, era el tema, derechos humanos y salud mental, cosa que te digo, Eve, yo que me recibí en el 90, el término derechos humanos no es un término que esté en la formación de alguien que estudia psicología o medicina. O sea que fue un gran avance plantear esa intersección. Y ahora, bueno, plantear en esta nueva etapa de la democracia, pensemos juntas estas dos leyes, medios y salud mental, es algo que yo creo que nos va a permitir avanzar muchísimo. Así que el 6, 7 y 8 de septiembre, en La Plata, en el pasaje Dado Rocha, vamos a estar, bueno, a full con todo lo que pasa en los congresos de madres, con las mesas, lo que pasa fuera de las mesas, con conocer gente, con conocer cosas que se están haciendo en distintos lugares del país y a ver si terminamos de empujar esta rueda para que avance un cambio que yo creo que con todas las resistencias, con todas las carencias que a veces hay,
es un cambio que es inevitable. Yo creo que la rueda ya empezó a girar y esto no va a parar. Y bueno, poder pensarlo junto con el tema de medios, que son dos leyes que democratizan los campos, son dos leyes que permiten entender que las palabras, no hay palabras únicas, que hay palabras diversas, que todos tienen que tener un lugar para ser escuchados. Yo creo que es una síntesis muy buena de lo que está viviendo el país, y la salud mental, bueno, no va a haber inclusión social en este país si seguimos teniendo manicomios. Entonces es una etapa que tenemos que definitivamente dejar atrás. Yo igual apuesto a la locura todavía. Por supuesto. Gracias. Gracias a vos. Mejor hoy vieron caminar una vuelta. Una es una, ¿eh? Una es una. Bueno, algunos habrán visto la represión brutal desde la Sota contra los maestros y los jubilados. Ha sido terrible, una cantidad enorme de heridos. Es una cosa muy triste. Creíamos que no íbamos a ver más esa represión con tanta bronca, con tanta ferocidad. Uno vuelve a ver los helicópteros y los gases y uno no quiere volver. Pero es el pensamiento de esa gente. De la Sota tiene ese pensamiento. Ellos son así. Ellos son los que estuvieron de acuerdo con los dictadores, son los Macri. Desgraciadamente hay provincias gobernadas todavía con mucho fascismo. Hay provincias gobernadas por tipos que quieren gobernar con represión. Y hay gente del pueblo o ciudadanos de este país que están de acuerdo con esa represión. Sueñan con volver a esa represión. Les molesta la libertad, les molesta que podamos decir, que podamos hacer, que podamos marchar, que podamos hacer todo lo que hacemos. Yo estuve viendo que Moyano quiere construir un frente, ¿vieron? Frente, un contrafrente, no sabemos muy bien qué, pero es un frente. Y como van perdiendo tanto que se juntan con uno, lo dejan, se juntan con otro. Yo pensaba con qué compararlos, ¿no? Y no sé con qué. Los cuervos, hasta que no terminan con toda la carroña, aunque haya otro muerto ahí, no van. Así que con un cuervo no se lo puede comparar. Las fieras, hasta que no terminan con el que mataron primero, pero estos no. Hay un montón de muertos y allá va Moyano. Y se juntó con los radicales, bastante, estuvo mucho reunido con ellos. Después con Labaña. Después se juntó para seguir con el proyecto político, ¿no? Se juntó con Miguel del Cel. No sé para qué se junta con ese tipo, porque nadie puede pensar que ese tipo puede hacer política. Es pensar que la política está desacreditada. Y Moyano se juntó también con él. Y lo peor de todo es que se juntó con Duhalde. Pero no se juntó ahora. Moyano ya venía hace mucho tiempo juntándose con Duhalde. Es su par. Es el tipo que piensa como él. Por eso es peligroso Moyano. No es peligroso solo porque comanda un montón de camioneros. Es peligroso con quien se junta, con quien quiere armar un grupo. Y bueno, y después, para el cumpleaños de su amigo del Momo, hicieron la fiesta. Y ahí, entre vinos y empanadas, se juntó con otras sartas atorrantes. El tema de todo esto que pasa, que nos preocupa, es que se junta con los radicales.
Los radicales no son como Duhalde. Hay muchos que no son como él. ¿Qué dirán los radicales mejores? ¿O todos se van pareciendo y van a ir todos atrás de Duhalde y de Moyano? ¿Ustedes se imaginan un frente con Gil Lavedra, Moyano y Duhalde? ¿O con el que dirige, con Biasati? No, Biasati está en la televisión. No. El de la, Violcati, claro. ¿Se imaginan un frente con esos tipos? No los va a votar nadie. Por más que se junten y se rejunten, no los va a votar nadie. Y eso es lo que los tiene mal. Por eso se juntan, hacen comida, festejan cumpleaños, se juntan con Clarín, con cualquiera. Y después nos queda la Lilita, que no sé cómo se llamará. Liliana, Lili, no sé. Esa mujer también. ¿Ustedes vieron las cosas que dice? También es preocupante, porque es muy degradante lo que ella habla de la presidenta. Y uno ahí se da cuenta que no le tiene envidia como política. Ella le envidia a Cristina como mujer. Imagínate, Cristina es linda, elegante, habla como los dioses. Ella es como un raviol de fonda, cuadrada y sin sesos. Igual que un raviol de fonda. Y también es de estas mujeres amargadas que no han pasado ninguna noche buena, aunque han tenido muchas navidades. Así que bueno, seguiremos esperando que se arme una buena oposición, una oposición necesaria. Necesitamos realmente una oposición. No necesitamos tipos que quieran represión. Necesitamos una oposición sana, con la que discutir. Hemos empezado a discutir, mucho más que antes. Yo ayer fui a una escuela, hermoso, un montón de pibes de los barrios que ya discuten más allá de Macri. Fui a una escuela de Macri, a hacer política, más allá de Macri. Sí, estuvo lindísimo. Así que nosotros también tenemos que empezar a ir a las escuelas. Las madres nunca dejamos de ir a las escuelas, es una tarea que nos hemos impuesto, porque nos parece que es como una obligación. Y eso es lo que también nos da mucha fuerza. Yo me anoto, ¿no? Para no olvidarme de nada. Ah, también Moyano se juntó con Micheli. También. Se van arrastrando, ¿viste? A ver a dónde llegan. Yo el otro día pensaba, ¿por qué se abren, se reparten, se rompen, discuten y no se arma nada bueno? Cada cosa que se arma es peor. Es bueno para nosotros, porque es bueno que tengamos tanta coherencia, que los que estemos juntos vamos en el mismo camino, estamos recontentos con el proyecto nacional y popular, todos estamos trabajando para eso. Tendremos dificultades con unos y con otros, pero todos vamos en el mismo camino. Y ellos, claro, ¿no? ¿Saben? Yo pensaba, ¿por qué? Porque se juntan nada más que para criticarnos, para difamarnos, para insultarnos. Pero nunca nos dicen qué carajo van a hacer cuando sean gobierno. Y como esto sale los sábados a la mañana por la televisión, le digo a todos los que nos miran los sábados que todos los sábados a las 9 estamos en sus casas para que vean un poquito de la plaza y un poquito de lo que hacemos las madres en la semana. Así que con que se corte y ellos pongan propaganda, Canal 7, no vayan a la cocina a tomar mate. Esperen, porque son 2 veces que aparecemos. Está cortado por la propaganda. Porque una señora el otro día me dijo, ¿cómo? ¿No estuviste? Digo, sí. Ah, y yo me fui a tomar mate a la cocina. No les digo que tengan televisión en la cocina, pero lleven el mate donde está la televisión. Alerta, alerta, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Alerta, alerta, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos.